Bienvenidos nuevamente a una cápsula de información del Dr. Benzu. Esta vez vamos a tomar en consideración todo el trabajo posterior a lo que es una lesión, un accidente y tomar en consideración también la prevención, que es sumamente importante, y posteriormente todo el trabajo arduo que hay en medio. Tenemos a los expertos en terapia ocupacional y le cedo la palabra al doctor para que pueda darnos las generalidades para saber qué hacer en un caso infortuito. Bueno, saludo a todos. Yo soy terapeuta ocupacional y primero vamos a explicar qué es la terapia ocupacional, que es una disciplina que pertenece al área de salud y al área social, es una disciplina sociosanitaria que va a evaluar la capacidad de las personas para llevar a cabo ocupaciones. Y las ocupaciones son todas aquellas actividades, tareas que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Entonces, ¿qué hace un terapeuta? Se dedica a evaluar las habilidades motoras, cognitivas, de comunicación e interacción que la persona requiere para ir a trabajar, para ir a la escuela, para desarrollar sus actividades en un día común como una mamá, un papá, y que a lo largo del tiempo puede repercutir si hay una situación como una enfermedad, una discapacidad, una lesión o una situación externa que viene del ambiente, por ejemplo, un fenómeno natural, una situación en la que la persona tenga que emigrar y tenga que adaptar y adecuar todo lo que hacía anteriormente. Y es cuando el terapeuta ocupacional actúa. Cuando, por ejemplo, una persona está realizando una actividad laboral, se lesiona y entonces pierde alguna de sus funciones. Entonces el terapeuta ocupacional lo que hace es habilitarlo, rehabilitarlo para que vuelva a recuperar esa función y pueda volver a integrarse laboralmente. Es así como el terapeuta a través de diferentes herramientas propicia estos elementos para lograr una incorporación laboral, social, educativa, entre otras. Estadísticamente está comprobado que el mayor número de accidentes es en el hogar, ¿no? Pero posteriormente también en el lugar de trabajo o en el trayecto del mismo, ¿no? Para lo mismo nos va a explicar la maestra cómo podemos prevenir y cuáles son las normas establecidas aquí en México que nos rigen para poder prevenir este tipo de accidentes. Claro, como bien dices, una tercera parte de nuestro día a día la pasamos en el trabajo. Entonces, es concerniente que la mayor parte del tiempo nuestras actividades sean específicamente en el ambiente laboral. Si nos vamos un poquito más atrás, tendríamos en consideración desde el artículo 123 constitucional, donde nos especifica que el trabajo es un derecho fundamental para todos los mexicanos por el simple hecho de haber nacido y estar en el territorio mexicano. A pesar de que el artículo 123 ya te empieza a dar derechos y obligaciones para el trabajo, sigue siendo de manera muy general. Por lo tanto, tenemos que escalar un poquito más hablando de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es un libro que yo le digo a mis alumnos que deberíamos todos tener en la cabecera, que todos tendríamos que tener información, porque a pesar de que no nos enfoquemos los terapeutas ocupacionales al ámbito laboral, todos nosotros somos trabajadores. Por consiguiente, las repercusiones a nuestra salud van a ser un tema en consideración en el ambiente laboral. El título noveno de la Ley Federal del Trabajo especifica que una persona puede tener una repercusión en su salud que son riesgos ocupacionales, lo cual es un accidente o una enfermedad profesional. A grandes rasgos podríamos decir que un accidente o una enfermedad profesional es esta laceración a nuestro sistema que trae como repercusión por nuestras actividades de nuestra vida cotidiana. Un accidente, como bien lo mencionas, puede ser en trayecto hacia nuestro centro de trabajo o hacia nuestro hogar, obviamente en una línea directa, y que podamos tener un suceso infortuito, ¿no? Algo que no teníamos planeado. Y aquellos que son durante la jornada laboral. Estaba bien, ¿no? Bajé las escaleras, me tropecé, me fracturé, entonces inmediatamente mi capacidad funcional cambió por una actividad que estaba realizando dentro de mi jornada laboral, en el centro de trabajo, y obviamente el trabajador tiene el derecho de exigir a su patrón que le pueda brindar estas herramientas que el artículo 488 nos especifica, desde una atención primaria, primeros auxilios,
hasta una atención médica si es que la necesitamos, rehabilitación, uso de órtesis, de prótesis, inclusive una incapacidad. Un poquito más allá de un accidente, que como nosotros sabemos es ese suceso inmediato, inesperado, puede ser una enfermedad profesional. Y a pesar de que es más usual, generalmente los trabajadores no tienen tanta conciencia de ello. Una enfermedad profesional va a ser motivo de diferentes factores de riesgo que están inmersos en nuestra jornada de trabajo. Estos factores de riesgo no los podemos eliminar, trabajamos con ellos día con día con día. El problema es cuando ya es demasiado el factor de riesgo y empieza a lacerarnos en nuestra capacidad. No solo es de que me enferme en mi jornada laboral, es de que yo me llevo la enfermedad a mi casa. Y entonces estoy enferma cuidando a mis niños, estoy enferma siendo hermana, estoy enferma en el súper, y entonces es una laceración que voy cargando. Existen 5 factores de riesgo a muy grandes rasgos, que es el factor de riesgo físico, el químico, el biológico, el ergonómico y el psicosocial. Un poquito más en español, el factor de riesgo físico es, por ejemplo, el ruido, la vibración, las temperaturas, la iluminación, la radiación. Imaginemos que yo soy una trabajadora de oficina, ¿no? Una trabajadora que está con el computador y bajita la mano empiezo a sentir muchísimo calor. Es un factor de riesgo físico, que es una temperatura elevada, que va a tener una repercusión en mi sistema. Que empiezo a notar que hay muchísimo ruido en el ambiente, ¿no? Entonces, los factores de riesgo tienen que ser evaluados para que podamos dar medidas de control y que este factor de riesgo no se numeralice como una enfermedad profesional. Si nosotros tenemos en consideración esto, un terapeuta ocupacional se encarga de la correcta identificación, de la correcta evaluación para poder especificar medidas de controles y que no llegue a ser una enfermedad profesional. Específicamente, en las empresas los factores de riesgo están inmersos en la actividad. Este factor de riesgo conlleva un peligro. El peligro ya es la laceración a la persona. Entonces, nosotros nos apoyamos, como bien lo dijo el doctor, sobre normatividad nacional e internacional para que puedan tener como estas mediciones, saber qué tanto está bien y qué tanto está mal y que proteja a los trabajadores. En el territorio mexicano es la Secretaría del Trabajo, por las normas oficiales mexicanas, más menos 48 normas, las cuales se dividen en 5 apartados: de seguridad, de salud, específicas, organizacionales y de producto. En seguridad son aquellas que evitan accidentes, que evitan eventos infortuitos inmediatos. Las de salud evitan enfermedades, entonces checan todos estos factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Las organizacionales organizan los recursos humanos, materiales, administrativos, económicos. Específicas, un poquito más del equipo de protección personal, y en específico sobre los extintores, y de producto, ya en específica ya tiene un poquito más en consideración sobre los trabajos que elaboramos. No son los mismos factores de riesgo, a lo mejor para mí, que soy administrativa, que a lo mejor el compañero que está en la agricultura, o el compañero que a lo mejor está en la metalmecánica, o la compañera que a lo mejor está en una industria química. Entonces empieza de algo tan general como habíamos visto sobre el 123 constitucional, algo más específico enfocado a la actividad que nosotros estamos realizando. De manera preventiva, nosotros evaluamos puestos de trabajo. No vamos a esperar que el trabajador llegue ya con la enfermedad, porque obviamente va a traer una laceración en todo su día a día y difícilmente va a recuperar la misma capacidad con la que antes llegó. Entonces, evaluamos los puestos de trabajo, identificamos los factores de riesgo presentes, evaluamos con las normas, literal nos dicen, este es un parámetro, si está en este apartado ya es un foco rojo, en este apartado hay medidas específicas y es como un checklist, podríamos manejarlo así, de qué se tiene que hacer cuando se tienen estos factores de riesgo. Y las medidas de control nos enfocamos muy en específico en seguridad y salud en el trabajo, sobre medidas administrativas, medidas de ingeniería o medidas personales. Tiene que tener esta jerarquía, porque a veces creemos que el trabajador tiene que ser como un astronauta, ¿no? Le ponemos todo el equipo de protección personal que existe y lo único que estás haciendo es que estás entorpeciendo la actividad, ¿no? En lugar de que se agilice y de que en verdad sea seguro y saludable su actividad, estás dando más factores que lo pueden estar, pues, enfermando, ¿no? Trayendo una lesión.
Entonces, estos controles administrativos y de ingeniería están externos a la persona para que el ambiente sea seguro. El ambiente no tiene que lastimar a la persona. La persona tiene que poder desarrollarse en su actividad, que en este caso estamos en específico del trabajo, para que esa actividad pueda volver a ser algo favorable hacia la persona, ¿no? Un trabajo nos da un estatus social, nos da una retribución económica, nos da un estatus como persona, y obviamente cuando existe ese fragmento en esta actividad tan importante, pues el paciente, el trabajador, se ve mermado en su capacidad como persona. ¿No les pasa, por ejemplo, cuando conocen a alguien, la segunda pregunta obligada es ¿y a qué te dedicas? Y cuando la respuesta conlleva una enfermedad, ¿no? Conlleva un sentimiento negativo, obviamente todo lo demás lo nubla. Pero pues agradezco estos espacios porque me ha tocado mucho estar con trabajadores que a veces ni siquiera tienen el conocimiento de los derechos a los que están sujetos. Es por eso que yo sí recomiendo la Ley Federal del Trabajo como ese libro de noche, ese libro de gabinete, porque nos da una idea de cuando nos están fragmentando estos derechos y que podemos levantar la mano y podemos decir, sí, ok, es mi actividad, pero está trayendo una laceración en mi persona, en mi círculo primario, y esto se va a ver mermado en mi actividad día con día. Exactamente, y es sumamente importante, ¿no? Para empezar, tener el conocimiento y uno, la persona en lo individual y dos, las empresas, ¿no? Porque uno pues puede ser muy aventado y abrir una empresa sin saber o sin tener el conocimiento de esas 48 normas que respaldan la seguridad. Y el caso contrario es, hay empresas que sí las tienen bien establecidas, se rigen perfectamente sobre ellos, pero estamos inmersos y somos humanos, puede haber mil situaciones de manera individual de la persona que puede caer en alguna complicación de esto, como pues, puede ser un accidente, ¿no? O que no use su equipo de protección personal y por ende pues tiene un accidente. O como lo dices al revés, es muy cierto, está como astronauta así, se merma en su trabajo y aún así eso, por tener tanto equipo de protección personal, puede subir una escalera, caerse, ¿no? Entonces, sumamente importante porque también para ellos, para la persona en lo individual, pues tiene sus derechos. Sí, claro, inclusive nos estamos centrando como mucho en los trabajadores, pero obviamente el patrón tiene derechos y obligaciones. Como bien mencionas, estas normas oficiales mexicanas reglan a toda la República Mexicana. No es de que, ay, yo soy buena onda y quiero darle chance y voy a aplicar las normas. Es una obligación por parte del centro de trabajo que la autoridad laboral, que en este caso la Secretaría del Trabajo, pueda normar y pueda arreglar e inclusive pueda auditar a los centros de trabajo para verificar que estas condiciones están dadas o no. E inclusive también, como lo mencionas, en un accidente de trabajo, a veces, la verdad, la culpa repercute hacia el trabajador porque comete actos inseguros. Si la persona está realizando su actividad y en lugar del tapón auditivo se coloca su auricular para la música, empieza a hacer su actividad y el principal problema de un accidente laboral es el exceso de confianza. Voy 18 años haciendo esto, son las 4 de la tarde, es viernes, quien se accidenta el viernes a las 4 de la tarde, sucede un accidente. El centro de trabajo está obligado a rendir cuentas de que fue un acto inseguro, de que el compañero estaba con su auricular y que no fue una condición insegura, o sea, que el centro de trabajo propició ese accidente. Y ahí ya se mete la seguridad social, en este caso el IMSS, ¿no? En consideración a su ST7, ST9, donde literal va a especificar o va a testificar al centro de trabajo de, ok, el trabajador se accidentó, ¿me puedes mostrar que conocía los riesgos a los que estaba sujeto? Aquí están mis constancias de habilidades. ¿Me puedes mostrar que estaba capacitado para realizar la actividad? ¿Me puedes mostrar que su entorno laboral no contaba con estas condiciones fuera de norma? Y es ahí cuando el centro de trabajo también tiene el derecho de poder testificar que la lesión fue por un acto inseguro del trabajador, porque obviamente va a haber una repercusión en una auditoría, en una sanción económica. No todo es ni el trabajador, sus derechos siempre, 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 ni el patrón como una instancia que tiene que pagar siempre que algo ocurre.
Entonces, esa seguridad y salud en el trabajo puede equilibrar a los dos bandos y lo que da es que son ambientes saludables. Más que poder testificar que no fue mi culpa, es saber que esa situación no está repercutiendo para que vuelva a pasar y vuelva a pasar y vuelva a pasar. Entonces sí es como que nosotros velamos tanto por el trabajador como nosotros podemos velar tanto por el centro de trabajo. Sumamente importante ya. En el ámbito médico legal, el que llega es el paciente, nosotros no vemos la otra cara, ¿no? No vemos a la empresa que está detrás que dice, oye, pues es que yo invierto mucho dinero y tengo trabajadores que se dedican al control de que esas normas se estén cumpliendo. Y si esa persona, pues, hizo caso omiso de lo que yo le estoy diciendo, yo lo estoy capacitando porque las empresas tienen sus capacitaciones continuas, pero muchos lo dicen, bien, tengo 2 horas menos de trabajar, me van a dar una clase y un coffee break y yo feliz, ¿no? Y eso es sumamente triste porque, oye, te están diciendo algo por tu bien y hay un respaldo y la empresa pues está haciendo lo posible para que tú no tengas una repercusión. Pero ya aquí pasamos a la cara B, que si existe ya una repercusión en la salud, tenemos aquí a la experta, todo el trabajo en el intermedio, que es, bueno, hubo un accidente, lo ve medicina legal en una primera instancia, sin embargo, posteriormente existe todo lo que es la rehabilitación, todo lo que es todo un proceso para poder determinar una secuela, la cual va posteriormente ser establecida por el legista, pero queremos saber cuál es todo ese trabajo arduo que se lleva a cabo posteriormente a un accidente o a una lesión. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Monse, entonces estoy pues metida o inmersa mucho en esta parte del proceso de rehabilitación, ¿no? Igual soy terapeuta ocupacional y ya después una especialización en neuropsicología. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Pues regularmente pues llegan estos trabajadores lesionados a los hospitales y entonces lo que estamos observando también es que no todos los hospitales pues cuentan con los suficientes recursos de rehabilitación, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que por lo regular los servicios de rehabilitación se identifican como esos servicios que se dan pues ya tiempo después, como en las interconsultas, ¿no? Como para, vamos a suponer, ¿no? En una lesión, ¿no? En donde una fractura, ¿no? En el antebrazo, pues bueno, ya pasó como por todo su proceso, ¿no? Con ortopedia y traumatología y pues entonces lo mandamos en 15 días para que tenga su primer interconsulta en rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero o por qué hago esta observación de que no hay todavía los suficientes recursos en rehabilitación? Que pues la rehabilitación también ya se ha identificado que es importante que se haga lo más temprana posible, ¿no? Es decir, que incluso durante el proceso de hospitalización se puedan estar realizando actividades relacionadas a, por ejemplo, cuidar todo el cuerpo, ¿no? De esa persona que está en un proceso de desacondicionamiento físico, ¿no? Entonces, cuando salen del hospital, pues no solamente llevan la lesión en ese momento que pues en un supuesto sea musculoesquelética, sino que adicionalmente pues ya lleva un desacondicionamiento y entonces pues ya es como el conjunto de situaciones que se van sumando y que van deteriorando bueno, el estado de salud general, ¿no? Y entonces pues regularmente, ¿no? En estas interconsultas, pues ya el equipo de rehabilitación, ¿no? En donde estamos terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, principalmente, o son como las dos principales figuras que se identifican, pero que pues posteriormente pues ya se van canalizando, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión que haya sufrido la persona. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? El poder identificar que los procesos son muy largos, ¿no? Es decir, pues comienzan desde una evaluación, ¿no? Que preferentemente se tiene que realizar de manera intrahospitalaria, ¿no? Es decir, cómo es que realmente su cuerpo está reaccionando como a ese proceso ahora de inmovilización, ¿no? Porque no va a sufrir un mismo desacondicionamiento
una persona que a lo mejor trabajaba frente a un escritorio y pues tenía un ritmo un tanto sedentario, a que por ejemplo una persona que trabajaba en la construcción y entonces iba, venía, ¿no? Estaba demasiado activo y entonces también, ¿no? Pues toda esa pérdida de movilidad pues va a repercutir de manera diferente, ¿no? Y que también pues eso pega directamente con el proceso de rehabilitación directamente sobre la lesión. Entonces, pues es un trabajo integral, largo, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues es difícil de mediar, ¿no? En el sentido de, bueno, es que le dieron tanto tiempo de incapacidad, ¿no? Y nosotros sabemos, bueno, sí ya está listo, pero no está listo, ¿no? Y entonces es un poquito, ¿no? El adicionalmente estar informando, ¿no? En este caso que es pues ya el trabajador, ¿no? Que está como paciente de rehabilitación, pues cómo es que tiene, ¿no? Que volver a realizar su actividad laboral, pero pues no la va a realizar en la misma intensidad, ¿no? De como la estaba realizando previo a la lesión. Entonces sí es bastante complejo el poder ir identificando gradualmente realizando sus actividades, ¿no? Y que en ocasiones pues también pues los centros de trabajo pues lo que toman solamente en cuenta pues es el número, ¿no? El número de días de la incapacidad y piensan que una vez que terminó pues ya puede reinsertarse, ¿no? Entonces es también mucho estar trabajando desde la parte de rehabilitación continua de que aunque ya ha sido insertado nuevamente a su actividad laboral, pues todavía necesita, ¿no? Estos servicios como para ir cuidando cómo es que se va ajustando su cuerpo a las dinámicas de trabajo a las que estaba sometido. Exacto, y bien haces mención, es ese tira y afloja, ¿no? Entre la empresa y la salud del paciente, de decir, no, es que necesito más días, necesito menos. Esto viene desde que entró el modelo nuevo industrial, se pierde un poco la visión humanista al paciente, lo ven como una máquina que tiene que ser laboralmente activa y si se me enferma poquito, pues ya no es laboralmente activa y eso pues perjudica a la empresa, ¿no? Pero se está trabajando con humanos, se tiene que perder de vista ese encasillamiento de que ese ser humano es un número, es una máquina y de, oye, en 7 días tienes que estar otra vez como estabas antes del accidente, pues no funcionan así las cosas, ¿no? Y lo que haces mención, pues es en una lesión motora. Sin embargo, en las lesiones, los traumatismos craneoencefálicos, que son el pan de todos los días, ahí considero es mucho más difícil, ¿no? Todo este proceso, si ya una lesión motora es difícil, la neurogénica, ¿qué nos puedes contar de eso? No, pues es extraordinariamente compleja, ¿no? Porque para empezar un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Aunque pues en los hospitales, ¿no? Se ven los diagnósticos de traumatismo craneoencefálico a lo mejor frontal, ¿no? U occipital o en cualquiera de los lóbulos. Pues realmente sabemos que no es exclusivamente un área la que se está lesionando, sino que pues incluye toda una globalidad, ¿no? Incluso pues esta dinámica del tiempo de atención o cuánto ha transcurrido ¿no? En el momento que sucedió el traumatismo y pues todos los mecanismos que se echaron a andar para que con prontitud comience a recibir, ¿no? Los servicios de emergencia, ¿no? Y que en ocasiones pues eso pues va a determinar mucho pues cuál es el pronóstico, ¿no? Porque pues está el traumatismo, pero pues bueno, empieza un riego de sangre, entonces internamente en nuestro cerebro está viéndose, ¿no? Agredido, ¿no? Por esa cantidad de sangre que está, ¿no? Dentro, entonces empiezan a suceder un montón de cosas, ¿no? Pues nos damos cuenta de que no es únicamente, ¿no? Una lesión focalizada y que entonces el proceso de rehabilitación se va a enfocar sobre las funciones, ¿no? Que más o menos sabemos que están determinadas por la localización, ¿no? En las diferentes áreas cerebrales, sino que pues van a haber otras condiciones u otras situaciones. Entonces, pues regularmente, ¿no? Cuando hablamos de traumatismos craneoencefálicos, sí hablamos de un proceso todavía muchísimo más largo y que en ocasiones pues realmente ya se vuelve incompatible con la actividad laboral que estaba realizando antes el trabajador. Pero pues bueno, también
también que el centro de trabajo va a decir, bueno, sí te esperamos 2 años, ¿no? Que es lo que probablemente te va a llevar completar tu proceso de rehabilitación, ¿no? O sea, creo que es bastante complejo. Y pues estamos hablando de que a veces los tipos de lesión, estas deficiencias, ¿no? Para hablar, ¿no? Las afasias, estas deficiencias o estos problemas de memoria, estos problemas para concentrarse, para mantener la atención, estos problemas incluso para poder organizar. Observamos que pues a las personas les cuesta trabajo, ¿no? Poder secuenciar sus actividades, ¿no? O sea, toda la parte ejecutiva o del funcionamiento ejecutivo que es bastante complejo y que pues ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, ya no puedo ni siquiera tener control de mi propio entorno, ¿no? A perder incluso hasta la capacidad para poder ser independiente, ¿no? El poder estimar mis tiempos, saber que si me levanto a las 6 de la mañana, puedo realizar mis actividades a lo largo de todo el día, incluidas las laborales, estimar tiempos, o sea, cosas que parecen o que ya damos por hecho, no todo el tiempo, y que pues estas personas, ¿no? Que después de un traumatismo craneoencefálico, pues se enfrentan a todo ese conjunto o cúmulo de deficiencias y que no están, pues a lo mejor visibles, ¿no? Porque a lo mejor pues no quedó con una lesión en el brazo, con una fractura, con un algo, pero que pues en esa parte del comportamiento pues lo está sufriendo, ¿no? O sea, realmente lo adolece y no entiende también cómo pues regresar a una normalidad. No solamente es lo que se ve, sino también todo lo que conlleva detrás, y la persona en esa situación quiere trabajar también, pues quiere esforzarse, quiere salir adelante. No es que dice, bueno, ya tuve este accidente, tuve tal lesión, bueno, ya me echo a la cama y feliz, ¿no? Porque ellos también dan su aportación en relación a las terapias. Tomando en consideración lo que dijiste de los tiempos, el tiempo sí es oro en relación a la prevención de complicaciones después de una lesión, ¿no? ¿Consideras que se está llevando a cabo de manera correcta? El llega al hospital el paciente con una lesión y se notifica a terapia ocupacional, rehabilitación o al centro que le va a dar el seguimiento, o consideras que es un punto en el que se debe mejorar pues, algoritmo o protocolo de acción? Pues bueno, hasta donde tengo entendido, los centros laborales deben de tener, ¿no? Un área médica o alguien que esté como supervisando o atendiendo las emergencias. Entonces, creo que es a partir de los primeros protocolos que se hacen que pues ya, ¿no? Se puede contener la severidad de la lesión, ¿no? Una vez que llegan al hospital, pues bueno, ya también empiezan a echarse a andar toda otra serie de mecanismos, pero sí, indudablemente la tarea en los centros de trabajo es revisar, ¿no? Sobre las lesiones que más frecuentes se sufren, o sea, realmente qué tan efectivos, ¿no? Están siendo esos mecanismos de atención que en el momento de la emergencia se necesitan, porque hablando de manera como más específica en los traumatismos craneoencefálicos, si no hay un hospital cerca, o sea, ¿qué va a suceder ahí, ¿no? Con esa persona que está con una lesión, ¿no? En su cerebro y que el tiempo es vital, ¿no? O sea, no hay a lo mejor como el instrumental y incluso, ¿no? La capacitación que tiene el médico que está en ese centro de trabajo como para saber específicamente qué hacer en un traumatismo craneoencefálico, que es pues importantísimo, pues incluso desde cómo posicionarlo, qué empezar a hacer, qué medicamentos iniciales no necesita como para pues evitar esta parte de coagulación, o sea, cuáles son, ¿no? Esas formas específicas que hay actualmente en los protocolos, ¿no? Como para poder atender la emergencia y que cuando llegue al hospital, pues no vaya ya como en una severidad, ¿no? Mayor de la que debería de ser por el tiempo. Exacto, que un ejemplo pues, muy burdo es un traumatismo craneoencefálico. Lo primero es no mover el cuello, la cabeza. Ay, lo agarran así, lo levantan y ya. Sí, Salió sí. peor. Doctor, relacionado al impacto que tiene esto en la sociedad, ¿qué nos pudiera decir sobre ello? ¿Cómo ven en los años que han estado trabajando en este
en este ámbito, ¿cómo se ve reflejado ante la sociedad? ¿Qué impacto tiene pues todo esto? Pues algo que hemos mencionado es desde ese ámbito laboral, la ocupación es todo lo que hacemos. Podemos tener, ahorita hablábamos en una empresa, en una escuela, incluso en nuestras actividades cotidianas como de esparcimiento podemos sufrir accidentes. La repercusión o algo que nosotros trabajamos como terapeutas ocupacionales es visualizar esta secuela, porque cuando ya pasa el tratamiento agudo, empezamos a observar pues ya las secuelas y entonces hablamos de la discapacidad. Entonces aquí tenemos que visualizar que por ejemplo un trabajador quedó con una discapacidad motora y que ahora tal vez va a depender de alguien o es la labor muy importante del terapeuta ocupacional es habilitar lo más posible esas habilidades y capacidades del usuario para que pueda recuperar nuevamente sus ocupaciones. El impacto que se tiene ahora es cuál es el nivel de discapacidad con el que quedó la persona, para que a partir de allí identificamos, como mencionábamos, hablamos mucho de la discapacidad motora, tal vez quedó con una discapacidad sensorial, porque fue la lesión en el óvulo, ¿no? Occipital, y entonces, ¿qué repercusión va a tener? ¿Por qué? Porque entonces al terapeuta ocupacional le toca entrenar ahora una discapacidad visual y toca tal vez trabajar o colaborar con la empresa para ver si hay un ajuste, ¿sí? En el lugar del trabajo. O si la persona adquiere otro tipo de discapacidad, o tenemos infinidad, o la clasificación de discapacidad, entonces es de suma importancia porque pues la persona no solamente se queda en esa funcionalidad, sino realizaba ciertas cosas. Entonces vamos a encontrar limitaciones en las actividades que normalmente hacíamos, como vestirme, comer, bañarme, hacer mis actividades básicas de autocuidado. Y luego, ¿qué otras actividades yo hacía? Pues tenía más roles como ser estudiante, ser trabajador. Entonces, esta discapacidad, ¿qué limitaciones me va a tener y qué repercusiones voy a tener en mi participación en la sociedad? ¿Por qué? Porque esto pues ya hay una repercusión. ¿A qué nos enfrentamos los terapeutas ocupacionales? A esa reinserción laboral, educativo-social. ¿Sí? De que ya quedó con esta limitación, con una incapacidad permanente, y entonces ahora esta persona que está en silla de ruedas, ¿qué va a hacer? O si se va a reintegrar laboralmente o socialmente. ¿Por qué? Porque pues aunque tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todavía nos falta sensibilizar a la sociedad, a las empresas, a las escuelas. Ahí realmente es el impacto de estas secuelas, porque ahora tenemos instituciones que dicen, oh, no te voy a aceptar, o tal vez no acepto a esta persona porque tiene ya esta limitación. Tal vez esta persona quedó con esta limitación porque hace una actividad pues de alto impacto, entonces aquí ya no puede laborar, ¿no? Y entonces esta persona decide, bueno, quiero hacer otra cosa y quedé con esta limitación, ¿qué puedo hacer? Entonces, cuando nosotros vemos esa repercusión que dejó una lesión o una situación, tenemos que visualizar a qué se va a enfrentar la persona, a estos factores ambientales, en donde también actúa el terapeuta ocupacional hacer esa adecuación. El terapeuta, por ejemplo, en una empresa, en una escuela, hacemos la evaluación del entorno. ¿Para qué? Para que se hagan los ajustes razonables, ¿sí? En esta cadena de accesibilidad, evaluamos el entorno conforme a normatividades para que entonces la persona pueda volver a realizar esas ocupaciones, haciendo y analizando estos factores ambientales que mencionaba la maestra Nitzia, modificando la actividad, elaborando tecnología de asistencia para que tal vez la persona con esos recursos, ya con esta discapacidad, pueda participar. ¿A qué nos enfrentamos? Que casi no conocen nuestra área y entonces la persona se queda así, ya me rehabilitaron, estoy en mi silla de ruedas, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién voy? ¿Quién me puede asistir? Y es así como nosotros, como terapeutas ocupacionales, podemos ofrecer, es hacer y analizar
la capacidad del paciente, analizar el entorno y lo que quiere, para que entonces podamos integrarlo con esas habilidades que quedaron, con esas capacidades que se tienen y tal vez modificando el entorno, platicando con la empresa, sensibilizando a la escuela para que esta persona pueda integrarse. Con el simple hecho de hacer una rampa, de colocar adecuaciones en un baño y entonces la persona pueda participar. Haces mención de concientizar a la persona, concientizar a la empresa, pero ¿qué me dices de concientizar también a la familia o al entorno directo a la persona? Porque también ellos sufren una repercusión a través de la lesión o un impacto a la salud del individuo. Sí, aquí algo que trabajamos como terapeutas es analizar todo el vínculo familiar, dependiendo de la secuela, siempre va a requerir de un cuidador primario. Entonces tenemos que evaluar ese entorno interno y luego ya el entorno social. Porque, pues sí, se tiene que capacitar a este cuidador primario, sensibilizar a este cuidador primario para que pueda pues llevarse a cabo estas funciones. Algo que trabaja mucho la terapia ocupacional es la justicia ocupacional y en este caso es ver todas las condiciones y todas estas herramientas legales que se tienen para que pueda la persona realmente integrarse a una escuela, a un trabajo con base en esa normatividad y en esa ley que se respalda a la persona con discapacidad. Incluye desde la capacitación de la familia hasta las instituciones a donde se va a integrar. Muchas gracias a los tres por esta información pues, muy valiosa. Espero que también a ustedes les sea de utilidad y si tienen alguna duda, alguna queja o sugerencia, pues con mucho gusto aquí tenemos los canales abiertos y yo creo que con mucho gusto apoyan en la contestación de esas dudas. Muy bien, muchas gracias. Gracias.